Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos reunidos nuevamente en nuestra segunda reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy otra vez con la presentación de un libro. eh, y ahora paso a presentar a los autores, que son Emiliano Buis, que es un conocido, un miembro de nuestro instituto, que es uno de los editores de la obra La fuerza de la ley, Derecho, Política y Violencia en la Grecia Antigua, junto con Eduardo Magoja, Ediciones Oleinik 2024. Emiliano Buis, para los que no lo conocen, es abogado, es licenciado y profesor en letras, con orientación en lenguas clásicas por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Historia y Derecho de la Antigüedad por la Universidad de París 1 y en Egiptología por la Universidad de Alcalá. Es doctor en Letras Clásicas y diploma de postdoctorado en Derecho por la UBA. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es profesor titular regular de Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires y en la UNICEN. Es investigador principal del CONICET y actualmente dirige y codirige proyectos interdisciplinarios en el área jurídica y en el ámbito de la filología griega. Es profesor en varias maestrías, es director en numerosos proyectos de investigación, entre ellos el que ha dado lugar a este trabajo porque forma parte del grupo de trabajo sobre derecho griego arcaico y clásico y sus proyecciones que tiene como sede nuestro instituto. Ha sido profesor invitado e investigador visitante en varias universidades nacionales y del exterior. Emiliano, me canso de seguirte en Facebook por todos tus periplos académicos y por todas las condecoraciones que recibís. Emiliano ha escrito numerosos libros, capítulos de libros y artículos que han sido publicados en nuestro país y en el exterior acerca de los temas que trabajan, que son la comedia griega, el derecho ateniense, el derecho internacional humanitario y el control de armas y la historia del derecho internacional en el mundo antiguo. Hecha esta presentación, voy a presentar al segundo editor del libro, que es Eduardo Magoja, que es abogado, licenciado en filosofía, especialista en derecho penal, magíster en filosofía del derecho y doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estancias de investigación postdoctorales y ha estado becado por diversas universidades e instituciones. Ha recibido también numerosos premios. Es profesor de Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades. Su campo de estudio es principalmente la filosofía del derecho, la filosofía antigua, y ha dictado conferencias y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales y publicado artículos en diversas publicaciones especializadas y ha escrito libros y capítulos de libros. Así que hecha esta rapidísima presentación de los editores, porque hoy en esta presentación se reúnen 5 personas que son múltiplemente, que han sido múltiplemente premiadas. Así que no me alcanzaría un Zoom entero para contarles a ustedes todo lo que este equipo ha trabajado y todas las distinciones y premios que ha recibido. Así que sin más, paso a darle el uso de la palabra y a presentar a Luciano Damián Laice, que es uno de los integrantes del equipo. Luciano es doctor en Derecho por la Universidad Austral de Argentina, es profesor en la Universidad de Piura, en Perú, ha recibido varios premios y escrito libros y artículos en revistas científicas sobre temas constitucionales, teoría del derecho penal y cuestiones de teoría del derecho. Ha dirigido o codirigido y participado en proyectos de investigación. Luciano, el piso es tuyo. Viviana, no lo estoy viendo a Luciano No, en línea, Luciano está en la sala de espera esperando que lo acepten. está en sala Pero de espera. yo admití a todos y además deshabilité la sala de espera, así que no sé por qué no pudieron entrar, pero bueno, ahí están entrando, ¿eh? Así que ahí está, ahí están entrando los que faltaban. Puede fallar. Estaba deshabilitada la sala de espera.
así que no hacía falta ingresarlo. A ver, está entrando Luciano. Luciano, ¿estás por ahí? Ahí está. Me Abrite el parece que ya micrófono. está. Luciano, ya te presentamos. Hemos alabado tu trayectoria académica. Cualquier cosa vas a escuchar cuando esta conferencia se suba a YouTube. Así que te damos el uso de la palabra. Adelante. Bueno, ¿me escuchan bien, no? Acércate más al micrófono, así te podemos escuchar mejor. Perfecto. Ahí creo que mejor, ¿no? Mejor. Bien, entonces, bueno, muchas gracias. Perdón por la demora. En mi defensa llegué más o menos puntual, pero la tablet estaba demasiado lenta, no sé qué le pasa, en fin. En fin, les agradezco que me hayan invitado para esto. Es un honor, es una profunda alegría presentar hoy este libro tan innovador de estudios clásicos, pero enlazados con el derecho, ¿no? La fuerza de la ley, derecho, política y violencia en la Grecia antigua, ¿no? Coordinado por Emiliano Buis y Eduardo Magoja. Emiliano es una autoridad reconocida en todo lo que respecta a derecho griego. No hace falta que me explaye y lo presente. Es un tipo admirable en esa disciplina, ¿no? Eduardo, uno de sus discípulos, amigo mío, colega, al cual me dedicaba en ajedrez de la ley, a quien conozco desde hace, estuve haciendo cuentas, Eduardo, 18 años. Éramos jóvenes entonces, o como es un amigo, aún más jóvenes. Ahora, cuando uno piensa en derecho griego, suele venir a la mente el nacimiento de la democracia, las asambleas, Sócrates, los diálogos platónicos. En el mejor de los casos, el Areópago. Pero este libro nos invita a ir más allá de esas postales conocidas, nos sumerge en un territorio donde el derecho griego se nos revela como un modelo no estático, sino como una experiencia viva, pero conflictiva, ¿no? Y por momentos, más de un momento, tensa, ¿no? Y tensa esa relación que hay entre la ley y la violencia, ¿no? Y acá creo que hay un punto clave en el libro, al modo de ver, ¿no? El derecho acá ya no se visualiza como un conjunto de normas estáticas o inertes, sino como un mecanismo para gestionar, regular y muchas veces contener la violencia, ¿no? Porque si algo que el derecho griego tiene para enseñarnos hoy es que la ley no puede desvincularse de su fuerza, ¿no? Su capacidad performativa, de su impacto concreto en la vida de la polis, ¿no? Y una de tales funciones que hoy parece estar en retroceso es que la ley precisamente sirve como un mecanismo que pretende erradicar la violencia y la venganza privada, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuánto de derecho actual, con sus ilusiones, pretensiones o ficciones de neutralidad política, ha silenciado esta pretensión de la ley de justamente contener el conflicto irremediable que brota en sociedades, particularmente las nuestras, que son complejas, fragmentadas culturalmente, ¿no? Este libro, de lo que más rescato es que nos recuerda que la ley, que toda ley, también la actual, la antigua, es una apuesta política sobre cómo gestionar los conflictos que brotan en la polis, ¿no? En el mundo helénico o griego, según estemos, esto era bien explícito, ¿no? La ley era abiertamente un sustituto de la venganza, ¿no? Y para eso nacen los procesos, procedimientos, inventa espacios para contener y resolver conflictos que brotan en la sociedad, ¿no? Así la justicia surge como una mediación institucionalizada del conflicto, ¿no? La ley brota en últimas como una renuncia al, como dicen los mafiosos mexicanos, sangre por sangre, ¿no? En las obras de Esquilo, que están citadas en este libro, resuena con fuerza esta idea, ¿no? Cuando Atenea transforma la persecución en juicio, ¿no? Y entonces no solamente resuelve un conflicto familiar de un modo más humano, sino que está fundando una civilización prácticamente con eso, ¿no? Yo creo que este libro alcanza con una erudición notable, sobre todo para quienes no nos dedicamos a estudios clásicos, y con una narrativa bastante atrapante. Yo creo que logra mapear esos cruces entre ley y violencia, ¿no? En distintos momentos, escenarios del mundo antiguo, particularmente el griego, obvio, tribunales éticos, hasta tensiones aristocráticas que brotan en Lesbos, discursos forenses, judiciales, episodios bélicos. En todo eso está siempre latente la idea de cómo
coordinamos una... Perdón, ¿se cortó o yo perdí conexión? Se cortó, ¿no? Cortado, sí, sí. Vamos a esperar un minuto a ver si Luciano se puede volver a conectar. Si no, seguimos con Mariana y después le damos unos minutos a Luciano para que cierre. Bueno, sigamos entonces con Mariana, después le damos, seguimos con Luciano otra vez. Mariana Franco San Román es licenciada en Letras con orientación en Letras Clásicas y doctora en Letras Clásicas por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria del CONICET y ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos y Suiza. Actualmente trabaja en la Universidad de Silesia en Katowice, en Polonia, en un proyecto de investigación sobre el concepto de castigo en la Atenas clásica desde una perspectiva cognitiva. Ha sido docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en los últimos años se ha dedicado a la traducción de textos griegos al español, y entiendo que su participación en esta presentación tiene que ver con el trabajo de traducción que ha hecho. Así que adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, cuando Emiliano y Eduardo me ofrecieron participar como traductora de uno de los capítulos que conforman el libro, dije inmediatamente que sí. Yo tengo el sí fácil, eso también tengo que reconocerlo. En mis propias investigaciones venía trabajando los conflictos políticos y creía que formar parte de este proyecto me abriría muchísimo el panorama. A diferencia de Emiliano, de Eduardo, de Luciano, de Florencia, soy solo un cuarto de abogada porque tengo nada más 9 o 10 materias de la carrera de abogacía. Mi visión en realidad, en general, de la relación entre la violencia y la política, en un sentido amplio, se centraba más en términos filosóficos, históricos y principalmente lingüísticos, más que jurídicos. Por lo que un libro cuyos capítulos presentaran una miríada de perspectivas sobre el tema me resultaba más que interesante. Mi formación es la de filóloga, pero el alma es de traductora. No hay nada que me divierta más que pensar cuál es el mejor modo de expresar algo en otro idioma, porque como dice Saussure, cada lengua hace su propio recorte del mundo. Cuando hablo de filóloga clásica, la traducción supone no solo pasar un texto del griego al español, sino asistir al lector para que lo que está leyendo le sea lo más cercano posible y al mismo tiempo no pierda esa unicidad del original. Traduttore traditore, dice el lema, traductor traidor. Uno siempre tiene que intentar evitar traicionar el original o al menos hacerlo lo menos posible. En ese sentido, las notas al pie y las introducciones son las salvadoras. Ahora, el peligro de traición se duplica cuando hay que traducir estudios que se basan en el manejo de otra lengua. El salto aquí entonces es doble. Una traducción, en mi caso fue del capítulo de Victoria Woll, que es una traducción, una interpretación que se hace en inglés de textos griegos. Por doble porque el lector no necesariamente iba a manejar los textos originales o el contexto ateniense. Facilitar esa lectura, entonces el norte de esta tarea de traducción, así como la de mis compañeros. En el presente libro me tocó traducir el capítulo de Victoria Woll, Violencia legal y el límite de la justicia, que es en realidad el capítulo 2 del libro El cosmos de la ley, discurso jurídico en la oratoria forense ateniense. El punto de partida de la autora es una cita de Microfísica del poder de Foucault. Para el filósofo, la regla es una violencia, una dominación. De un modo semejante, las sentencias como resultado del correlato de hacer cumplir, como resultado o correlato de hacer cumplir una norma, suponen también una violencia, pues, afirma Woll, una persona puede perder sus ahorros, familia, libertad e incluso su vida. Su ejecución requiere de fuerza. Ella, la autora, hace un hermoso juego de palabras en inglés entre enforce y force, ¿no? Esta idea de ejecutar, hacer que tome forma la sentencia,
y la fuerza, ¿no? Que fue algo completamente imposible de traducir al español y puse una nota al pie. Y aquí va a hablar la lingüista que tengo dentro. Fíjense justamente esta idea de cómo el inglés piensa la fuerza y la ejecución de la norma y la expresa lingüísticamente con la etimología común, ¿sí? El derecho parece estar inmerso en la violencia y hay una violencia criminal y otra legítima, que etimológicamente hablando se relaciona con la ley. Lo cierto es que no siempre es fácil separar ambas. Por ejemplo, en el caso ateniense, y una podría preguntarse si no ocurre hoy en día también, los juicios podían devenir un instrumento en la violencia social, un modo de lastimar al adversario. La violencia social provoca el juicio, que a su vez se funda en una violencia y provoca otra, que es la sentencia. El derecho así prolifera por medio de una violencia realizada en su nombre. A partir de estas reflexiones, la autora se centra en el modo en que los oradores hablan de la básanos. Esta práctica era la tortura de los esclavos para su interrogación. Dado que el derecho ateniense no reconocía un testimonio de un esclavo a menos que este hubiera sido sometido a tortura, ¿no? En esta violencia contra el esclavo, un objeto de violencia natural, dice la autora, se materializa la violencia intrínseca y abstracta del derecho. Y si bien el dolor e incluso la muerte del esclavo en general no son vistos como perjudiciales, es a la luz de estas consideraciones que Boll analiza tres discursos: contra Conón por violencia, contra Ergo Innecíbulo por falsos testimonios, ambos de Demóstenes, y contra la madrastra de Antifonte. Es justamente en estos discursos en donde la distinción entre un dolor aceptable, que es el del esclavo, y uno no aceptable, que sería el del ciudadano, que no puede ser torturado, se resquebraja. Como afirma Boll, el derecho busca olvidar sus propias crueldades, pero la oratoria forense preserva un archivo de su crueldad. Ahora voy a pasar a decir unas pocas palabras por 2 capítulos más del libro y después va a continuar Flor. Esto es una especie de tráiler, en realidad. Por un lado, nos encontramos con la relación entre la violencia y la ley en el ámbito político en el capítulo de María Iuni, Violencia política y la respuesta de la ley en la antigua Grecia, que fue traducido por un colega nuestro que es Juan Bautista Bardi. La autora contextualiza el surgimiento de la legislación escrita en el marco de un proceso de democratización que buscó erradicar el conflicto interno. En la polis arcaica, la ley emerge como un mojón de la violencia política y un instrumento para el fomento de las instituciones. Asimismo, la violencia de la ley en los castigos, es decir, la violencia legítima, busca proteger la legislación de cualquier modificación o derogación. Por otro lado, tenemos un capítulo de Bernard Hayes en Violencia del mar, un análisis digital de los actos de violencia marítima cometidos por Alcibiades descritos por Tucídides, Xenofonte y Plutarco, que nos transporta a un ámbito en donde la violencia central, que es la guerra. Este capítulo, que fue traducido por 2 colegas nuestros también, Luciana Gallegos y María Belén Landa, es un claro ejemplo de lo que hoy llamamos humanidades digitales. Por medio de la aplicación de un sistema especial de software llamado Nueva Hermenéutica Visual, el doctor Ries analiza las descripciones de las acciones navales de Alcibiades tal como las narran Tucídides, Xenofonte y Plutarco, en función de la violencia desplegada. El análisis releva que cada autor se caracteriza por un enfoque distinto en función de sus respectivos géneros, los contextos de escritura y las intenciones de cada autor. En última instancia, se propone que la investigación basada en algoritmos debe complementarse con la hermenéutica tradicional, fundada en enfoques cualitativos y cuantitativos. Aquí no me resta nada más que decir, más que un deseo de que disfruten del trabajo realizado del mismo modo en que lo hemos disfrutado nosotros como traductores, y que esto sirva para enriquecer sus respectivos trabajos. Muchas gracias. Gracias Mariana, muchísimas gracias. Y ahí veo que está Luciano de vuelta. Luciano, si querés continuar donde dejaste, que te habíamos perdido. Sí, probé conectarme con la tablet desde el comedor, pero estaba funcionando evidentemente mal, me estaban diciendo, y bueno, en fin. No, quería cerrar una sola idea que me estaba faltando para literalmente 30 segundos, ¿no? No, que la idea de la fuerza, otra juego también, Mariana, es esa, ¿no? Que está dando vuelta, ¿no? La fuerza de la ley, que está en Grecia, que quedó del libro como lo más interesante, es una fuerza que pretende ser justa, ¿no? Y ese gran aporte que el libro deja en general, ¿no? Contener la violencia a través de una ley que es
tan fuerte como pretende ser justa, ¿no? Eso era todo, Viviana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Florencia de Graaf, que es abogada y doctoranda en el área de Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. ¡Por fin! Después tenemos que hablar, Florencia. Su investigación se centra en el impacto jurídico de la representación del trabajo doméstico femenino en fuentes funerarias áticas clásicas. Ha participado como expositora en conferencias y seminarios en universidades de Argentina y del extranjero. Bienvenida, Florencia. Bienvenida acá. Este es tu lugar, el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Es el lugar de todos, pero celebramos que tengamos una doctoranda en Historia del Derecho. Así que, adelante, Florencia. Bueno, muchísimas gracias por la cálida bienvenida y por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es una gran alegría estar hoy acá para compartir con ustedes una experiencia que para mí ha sido tan desafiante como enriquecedora. Considero que este trabajo no fue solamente un ejercicio lingüístico, sino que aportó un verdadero diálogo con el pensamiento jurídico antiguo a través de la voz contemporánea. Como abogada practicante que a la vez da sus primeros pasos en el campo del derecho griego antiguo, mi trabajo suele moverse entre el análisis técnico y la interpretación cultural. Esta traducción me ofreció justamente eso, un espacio donde estos márgenes se tocaron y tensaron para finalmente iluminar pasajes de textos forenses antiguos. Traducir no es solamente pasar palabras de un idioma a otro, sino que implica evitar un pensamiento ajeno, prestarle atención a los silencios, al énfasis y al contexto. Quisiera detenerme un momento en un aspecto que me pareció particularmente revelador durante ese trabajo, que es el trayecto lingüístico que recorre este texto. Michael Gagarin, profesor de la Universidad de Texas, es un académico a quien he leído muchísimo, pero en inglés, su idioma nativo. Sin embargo, este trabajo, titulado originalmente La Violence de Plaidoyer Attique, fue publicado originalmente en 2005 en francés. Este primer desplazamiento es significativo. No es lo mismo pensar al derecho en inglés que en francés, con todo lo que implica la tradición jurídica y filosófica estadounidense y francesa. Y luego llego yo, hispanohablante, para traducir este texto al español. Esto despertó en mí una curiosidad. Al pensar conceptos jurídicos antiguos, ¿cómo habrá ocurrido en la mente de Gagarin el paso del inglés nativo al francés? ¿Cómo es el paso en mi mente del francés hacia mi español nativo? ¿Cómo estos tres idiomas que relacionan a las dos personas a través de un texto pueden enriquecer la lectura de pasajes en griego antiguo? Es decir, lo que hoy les presento es el resultado de un doble movimiento, de un doble gesto de traducción. Cada lengua impone sus estructuras y cuando se trata del derecho, esas diferencias no son solo lingüísticas, sino que también son conceptuales. Traducir textos de este tipo es, en cierta forma, interrogar cómo cada idioma configura el pensamiento jurídico, qué cosas nombra con precisión y cuáles deja en la penumbra. Es por eso que este trabajo se convirtió en una especie de arqueología intelectual, una exploración de cómo los distintos idiomas no solo comunican, sino que modelan nuestras categorías y nuestros marcos teóricos. Esta traducción entonces me permitió reflexionar sobre cómo las categorías jurídicas del mundo antiguo aún resuenan con sus diferencias o acaso similitudes en nuestras formas de pensar el derecho hoy, y cómo los alcances semánticos de términos que como abogados o historiadores usamos a diario limitan o modifican el contexto antiguo. En particular, el texto de Gagarin, La violencia en los alegatos áticos, no solo analiza una buena cantidad de pasajes de discursos forenses, sino que además trabaja la evolución valorativa del uso de la violencia en los conflictos privados que ocurrían en el plano comunitario. En este artículo analiza el tratamiento de la violencia en algunos discursos, centrándose en la manera en la que los oradores presentaban los actos violentos y en qué medida los justificaban o los condenaban. Recordando siempre que si bien los alegatos áticos no nos pueden brindar información precisa sobre las condiciones de vida en Atenas, pero sí son útiles para examinar cuáles eran las emociones de los litigantes en torno a la violencia cotidiana contra los atenienses libres. Además, nos permite ver cuál era la emoción que ellos percibían en cabeza de los jurados, es decir, cuál podía ser el humor social frente a actos violentos perpetrados entre ciudadanos. En primer lugar, se enfocan alegatos escritos para el caso de procesos que refieren un asunto violento en forma directa, menciona especialmente contra Midias acerca del puñetazo de Demóstenes, contra Conón, también de Demóstenes, y dos discursos de Licias, discurso de defensa frente a Simón y sobre la muerte de Eratóstenes.
Destaca que a diferencia de la literatura épica y trágica, donde la violencia es glorificada como parte del heroísmo, los discursos jurídicos áticos adoptan una actitud más matizada. En este contexto, los oradores buscaban convencer a los jueces de que el comportamiento había sido legítimo y conforme a las normas cívicas, marcando una distancia entre la acción y la violencia, ya que esta última solo podía estar justificada en circunstancias específicas como por ejemplo la defensa propia. Otro ejemplo es el discurso de defensa frente a Simón, un caso de violencia entre dos ciudadanos, donde también se alega defensa propia y el orador se muestra como una persona moderada que solo recurre a la violencia por necesidad y no por agresividad. Estos y otros análisis son contrastados con la tercera tetralogía de Antifonte, un texto más literario escrito probablemente durante el tercer cuarto del siglo V, que por tanto ofrece una perspectiva distinta. El acusado admite haber respondido con violencia a una agresión, algo que se asemeja más a la tradición homérica o trágica. Sin embargo, este no es un discurso real, sino un ejercicio retórico, algo que le permite sugerir a Gagarin que esta línea argumental no era común ni efectiva delante de los jueces. Para fortalecer esta idea, también explora casos de violencias por rencillas románticas o sexuales y casos de incautación inmobiliaria, dos escenarios en los que los actos violentos no eran infrecuentes, pero no por ello estaban justificados, sino más bien disimulados o minimizados. El artículo concluye que la violencia no estaba completamente prohibida en Atenas clásica, pero su percepción y justificación dependían del contexto. En los otros discursos judiciales, los oradores evitaban presentarse como agresores, en cambio intentaban justificar cualquier uso de la violencia como un acto de defensa propia o como algo inevitable. Esto sugiere que en este periodo la violencia injustificada entre ciudadanos libres era vista como algo reprochable, lo que refleja un cambio respecto de normas sociales anteriores. Este trabajo es importante porque muestra que los discursos forenses no solo reflejaban los valores de una sociedad, sino que también los moldeaban. En Atenas, la retórica judicial ayudó a consolidar la idea de que los ciudadanos debían resolver sus disputas a través de la ley y no a través de la fuerza, marcando una diferencia significativa con la violencia desenfrenada que podemos ver en textos épicos o tragedias. Luego les presento muy brevemente otros tres trabajos que pueden encontrar en nuestro libro. Trabajo de Laura Pepe, con traducción a cargo de Eduardo Magoja, titulado ¿Qué otros? Las víctimas de tortura en Atenas entre los siglos V y IV, analiza ejemplos de tortura reconocidos por el sistema ateniense. Este análisis de la base nos explota el ejercicio de una violencia física sobre el otro, un ejercicio que tenía un trasfondo institucional y democrático porque se ejercía contra esclavos y no contra ciudadanos. Luego, Facundo Peirano trabajó con la traducción de un texto de Athina Dimopoulou titulado La violencia política en Lesbos en la época de Alceo y Pítaco, y ofrece un amplio panorama sobre la violencia civil y los conflictos sociales en la isla de Lesbos, donde la figura de Pítaco se vuelve especialmente relevante en tanto contribuye a erradicar la violencia aristocrática. Finalmente, Edward Harris nos devuelve a Atenas con un texto traducido por Lourdes Vázquez, titulado Atenas, un Estado o una comunidad sin Estado, el contexto político del derecho ateniense, que parte desde la tradicional distinción entre lo público y lo privado, mostrando la existencia de mecanismos político-institucionales destinados a reducir los niveles de violencia entre los individuos. En definitiva, traducir el texto de Gagarin fue participar de un diálogo entre tradiciones, entre tiempos y entre modos distintos de pensar el derecho. Y quizás ahí resida uno de los grandes méritos de este volumen, que es reunir diversas voces que desde distintas lenguas, disciplinas y perspectivas se acercan a una misma pregunta fundamental sobre el derecho griego antiguo y la violencia. Este libro entonces nos invita a seguir pensando, a leer con atención y a dejarnos interpelar por estos textos que nos llegan desde lejos y que sin embargo siguen abordando nuestras preguntas más presentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias. Bueno, está por terminar el primer bloque. No quisiera apurar a Emiliano, que seguramente va a querer hablar, y a Eduardo, así que si les parece, nos retiramos y volvemos a entrar con el mismo link para pasar a la segunda parte de la presentación de esta obra. Así que nos vemos en unos minutos. Proseguimos con la segunda parte de la presentación de esta obra, editada por el doctor Emiliano Buis y por el doctor Eduardo Magoja. Le damos el uso de la palabra a uno de los editores. Adelante, el doctor Buis. Creo que Eduardo tomaría. Empezaría yo, si es posible. Como quieran, adelante. Bueno, aprovecho a saludar. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Antes que nada, quería realizar un enorme agradecimiento al Instituto de Historia del Derecho por brindarnos el espacio y, por supuesto, canalizar estas ideas, y sobre todo por medio del DEGRIAC que dirige Emiliano. En segundo lugar, quería expresar mi agradecimiento a los expositores, quienes no dudaron en ningún momento en realizar estas presentaciones, que por cierto han sido muy interesantes y enriquecedoras. En tercer lugar, mi agradecimiento se extiende a los traductores, quienes hicieron posible este trabajo conjunto, y muy fundamentalmente, mi último agradecimiento quería dárselo a Emiliano, que inmediatamente accedió a la confección de este volumen, que esperemos que sea muy enriquecedor. Muy brevemente les quería contar el motivo de esta obra, un poco la experiencia y cómo surgió. Buscando viejos mails, advertí que la obra se gestó aún en tiempos de pandemia, en el 2002, alrededor de mayo-junio, cuando en los muchos intercambios de mail que realizo con Emiliano acerca de diferentes temas, se propuso la idea de confeccionar, de reunir por parte de un libro, ¿no?, de derecho y violencia, en el cual se reunieran contribuciones por grandes especialistas del derecho griego antiguo, historiadores, etc. Estudiar derecho y violencia no es una cuestión accidental, no es una cuestión menor. Como bien expuso Luciano y Florencia y Mariana, la cuestión del derecho carga necesariamente con este control, la regulación, o por qué no la promoción, haciendo alusión a esa cita de Foucault de la verdad y las formas jurídicas de la violencia, ¿no? Y una última cosa que quería decir respecto a esta temática es que muy comúnmente uno encuentra en los grandes autores de filosofía esta idea de volver a los griegos siempre, es Heidegger entre otros. Pero fundamentalmente volver a los griegos en lo que compete a temas de filosofía. Me parece que uno de los grandes esfuerzos que ha llevado Emiliano, fundamentalmente, y que yo trato de contribuir en todo lo que se pueda, es promocionar, promover, mejor dicho, los estudios del derecho griego antiguo, no solo para concebirlo de una perspectiva histórica, sino para aprender de los griegos en ese marco. La idea del volumen, en este sentido, gira en torno a aprender a esta gran temática, esta gran tensión entre derecho y violencia, acerca del que los griegos nos pueden enseñar para pensar el derecho hoy en la actualidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Emiliano, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, Viviana. Yo no tenía pensado hablar, pero bueno, dado que hay tanta gente también querida que se ha sumado al Zoom, voy a usar un poquito el tiempo, no solo para agradecer, sino también para reflexionar sobre algunos de los efectos de esta experiencia tan grata de poder hacer surgir una nueva publicación en tiempos tan difíciles para la academia, ¿no? Bueno, por un lado me sumo, como decía Eduardo, a los agradecimientos, en primer lugar a Eduardo mismo, que ha estado, yo diría, en el corazón y en la mente de este proyecto, efectivamente, desde tiempos de la pandemia. Agradecer también a los expositores hoy, a los presentadores del libro. La verdad es que creo que es un lujo haber podido contar con Luciano, con Mariana y con Florencia, que son tres personas que además de que conozco muy bien lo que producen y lo que hacen, trabajan frecuentemente también pensando en el andamiaje interdisciplinario que está detrás del fenómeno jurídico, ¿no? Y me parece que esto no es un dato menor, ¿no? El hecho de pensar el derecho y sus problemáticas a partir también de miradas que vienen de otras disciplinas, de otros marcos teóricos, y esto me parece que enriquece mucho la manera en la que pensamos la ley, las distintas fuentes del derecho, la noción de justicia, la noción de verdad judicial, etcétera, etcétera. Quiero agradecer también a los autores extranjeros que
cuando los convocamos, muchos de ellos muy amigos, para ofrecerles la posibilidad de pensar una traducción de sus textos y una publicación en el medio latinoamericano, aceptaron sin dudar, y con los cuales tenemos desde el grupo de trabajo frecuentes contactos y diálogos. Me parece que ellos también han visto la importancia de que estas ideas generen nuevos espacios de reflexión y encuentren en nuestro medio académico también un terreno fértil en donde poder seguir pensando desde otras categorías y desde otras miradas estas problemáticas que son tan antiguas por un sentido y en un sentido, y tan modernas y tan contemporáneas en otro. La verdad es que yo creo que el trabajo de estos autores se vio enriquecido por la labor de los traductores y las traductoras, que desde el DEGRIAC, porque los traductores en general son miembros del grupo de trabajo sobre derecho griego que venimos desarrollando y cuyas actividades venimos llevando adelante en los últimos años. La verdad es que han logrado, como decía Florencia y Mariana, generar un diálogo con esos textos y reubicarlos y colocarlos nuevamente en nuevos debates que tienen que ver con la disciplina y con nuestro medio académico. Así que creo que entre autores y traductores se ha armado un proceso, digamos, que ha enriquecido las contribuciones originarias. Y también quiero agradecer, por supuesto, aquí representado por Viviana al instituto. La verdad es que este instituto, desde la dirección en su momento del doctor Tau Anzoátegui, que tuvo la idea de proponernos armar un grupo de trabajo sobre derecho griego, y hoy también bajo la dirección de Ezequiel Abásolo y con la enorme ayuda que nos brinda Viviana Kluger en cada uno de nuestros eventos y de nuestros proyectos, la verdad es que nos sentimos muy acompañados, ¿no? Y me parece que esto no es un dato menor, ¿no? Muchas veces los estudios académicos se caracterizan por un profundo individualismo, en un contexto además donde los círculos que nos rodean están privilegiando de manera bastante cruel el excesivo individualismo, y el hecho de poder crear estos espacios de cooperación, de colaboración, estos espacios, yo diría incluso de solidaridad académica, me parece que no es un dato menor, y creo que hace falta hacerlo explícito y hace falta también agradecer. Soy un convencimiento de que la gratitud es uno de los valores que heredamos del mundo antiguo, y me parece que la charis o la gracia también corresponde ejercerla aquí con los anfitriones de esta reunión y con ustedes que están también aquí dando impulso a esta presentación. Dos reflexiones finales. Una que me parece que tiene que ver con la idea del diálogo, ¿no?, que surgió en esta presentación. Tanto Luciano como Mariana y Florencia hablaban de los múltiples diálogos que la obra deja entrever, ¿no? Diálogos entre autores, diálogos entre lenguas, diálogos entre medios culturales y diálogos entre tiempos, ¿no?, entre el pasado y el presente. Y me parece que los diálogos los colocan necesariamente en un lugar de una dinámica muy particular, ¿no? Me parece que de vuelta en épocas como las que está viviendo el mundo, donde en general las redes sociales están muy focalizadas en los monólogos o las miradas unipersonales y unilaterales, el hecho de fomentar ese espacio de desestabilización tan productivo que está generado por el diálogo, nos hace aprender, ¿no? Nos hace aprender a partir de lo que escuchamos del otro, de lo que leemos del otro, y me parece que el ejercicio de este libro también es ese, ¿no? Aprender a replantearnos nuestras propias ideas con la posibilidad de interactuar con otros autores y con otros textos. Y en segundo lugar, el trabajo colectivo. La verdad es que yo me siento muy orgulloso del grupo de trabajo en Derecho Griego Arcaico y Clásico y sus proyecciones, el DEGRIAC, con el que nos venimos reuniendo hace tiempo, de los distintos proyectos. Muchos de ustedes estuvieron el año pasado cuando presentamos la traducción del primer discurso de Lisias que hicimos con Eduardo y con Mariana, una traducción al castellano con un texto griego y además comentarios específicamente para historiadores del derecho, para gente que está interesada en el ámbito jurídico y en aproximarse a los textos de la oratoria forense de la Atenas clásica desde interrogantes actuales. Bueno, esto me parece que es otro paso
en ese proceso dinámico que estamos llevando adelante, que es, bueno, en este caso, traducir textos que nos parecen interesantes y que nos parecen útiles para poder seguir promoviendo y fomentando nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y por último, espero que esto no sea el último momento de presentación de un libro, sino que haya muchos más volúmenes por presentar. Una de las cosas de las que me siento orgulloso es que, como decía, el corazón de este libro es precisamente Eduardo Magoja, a quien le dirigí su tesis de doctorado hace ya unos cuantos años y a quien conozco desde que hace mucho tiempo vino a verme siendo un estudiante de Derecho diciendo que le interesaba el derecho griego. Y ver hoy que está también Mariana, hoy con una beca integrando un proyecto en Polonia, a quien también tuve el placer de dirigir su tesis y que también conozco desde que era estudiante y que ahora está también traduciendo, colaborando y proyectando sus propias investigaciones. Incluso, también aviso, a punto de publicar el libro de su tesis doctoral. La verdad que me llena de orgullo. Y Florencia, que es una doctoranda a la que también dirijo, que en breve estará también avanzando con la presentación de su tesis. Así que ver que las nuevas generaciones se están involucrando con estos temas, la verdad es que me produce una enorme satisfacción y espero que esto también motive a otros y a otras a seguir creyendo en la investigación y a seguir creyendo en la docencia, ¿no? Esta vocación didáctica que tenemos y que me parece que en momentos tan duros es lo que nos permite salir adelante de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias. Perdón, yo digo siempre que no hablo y después hablo mucho. Agradezco la presencia de todos y bueno, espero que disfruten mucho el libro cuando lo lean. Muchas gracias, Emiliano, gracias, Eduardo, Mariana, Florencia, Luciano, gracias a todos. Y bueno, ahora abrimos unos minutos de comentarios, de preguntas de los presentes. Les quiero contar que acá tenemos un auditorio internacional, desde que una de las cosas positivas que dejó la pandemia fue la internacionalización de nuestro instituto, internacionalización full. Y en este auditorio, hoy, por ejemplo, tenemos profesores e investigadores de España, de Italia, nuestro querido Aldo Andrea Casi, tenemos investigadores también del interior de nuestro país, así que queda abierta la presentación de esta obra para los comentarios que quieran hacer, las preguntas. Eh, acá está Emiliano pasando la página del grupo. Y bueno, yo nada más que dos cuestiones que tienen que ver con la alegría que me da ver cómo se trabaja en equipo, cómo se hace investigación en equipo y cómo este libro no es más que una demostración de el trabajo en equipo del investigador. Que siempre que hablamos y que tratamos de estimular a nuestros alumnos con el tema de la investigación, está esa cosa de pensar que la investigación es un trabajo aislado, que el investigador, como siempre decimos, está en su torre de marfil. Y este libro y todos los libros que son fruto de este grupo de trabajo son una manifestación de que esto no es así, de que se necesita del trabajo en equipo para hacer investigación. Creo que si no hubiera habido trabajo de equipo, este libro no hubiera sido posible y se nota en la presentación que han hecho y seguramente cuando veamos el libro, que detrás de todo esto hay un trabajo de equipo, un compromiso, una dedicación y un amor por esto, que es algo tan específico que ustedes son uno de los pocos que lo dominan acá en Argentina. Y esto también me lleva a pensar que los temas que ustedes tratan, como ustedes mismos lo han dicho, son temas vigentes. Es decir, y eso nos sirve mucho a nosotros, los que cultivamos la historia del derecho, en esta batalla que tenemos que dar clase a clase acerca de la importancia de la historia del derecho. Entonces me parece que este libro también viene a demostrar que los temas que estudiamos los historiadores del derecho no son el pasado, sino que son el presente y son el futuro.
Así que yo nada más que felicitarlos y pasarle el uso de la palabra a nuestro querido Salvador Latorre de Alicante, ¿eh? Les estaba diciendo lo variopinto del mundo de nuestros asistentes, así que ahí nuestro querido Salvador tiene la mano levantada. Adelante, Salvador. Buenas noches desde España, buenas tardes en Argentina. Muchísimas gracias, profesora Viviana, gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer participar en estas charlas y ya las echaba en falta desde el curso del año pasado. Agradecer, saludar a todos y a todas. Yo tenía un par de preguntillas, he mirado el libro y veo que está en la librería del jurista, claro, pero en Argentina. ¿Es posible que hagan envíos aquí a España? No lo sé si eso es posible. Y después, claro, he visto el precio 33.000 y cuando he visto 33.000, claro, son pesos. No, yo pienso en euros, me he pegado un susto, me he pegado un susto un poco grande, pero digo, no, que no son euros, que son pesos, ¿no? Bueno, esto como anecdotario, ¿no? Y la otra pregunta es si en el estudio han encontrado, hay algo sobre la violencia, si había algún tipo de violencia que se ejerciera sobre los menores que hacen algún ilícito penal, cuando son testificales o cuando hacen testificales, ya que han dicho que sí se ejercía violencia contra el esclavo, si el testigo esclavo era niño, se le ejercía algún tipo de violencia. Muchas gracias. Quizás Yo Eduardo podría pueda contestar decir- la primera y dado que Emiliano ha trabajado mucho más que yo el tema de la Básanos, puede contestar la segunda. Sí, tengo entendido que la editorial incluso distribuye en alguna que otra librería de España. ¿Ah, Eso, sí? cualquier cosa podría pasar. Sí, sí, Vale, tengo entendido que sí. perfecto, perfecto, gracias. Consulto si hay una versión digital del libro. Hasta Vale. donde sé, es solo en papel, hasta Ok, donde sé. Creo que no tiene ebook la editorial. ok, muy bien. Si quieren Vale. contestar a la Y, pregunta de sí, Salvador. cómo no. Bueno, muchas gracias, Salvador, por la pregunta y por el interés. La verdad es que respecto de las fuentes que tenemos para reconstruir el derecho griego, la información que tenemos respecto de la situación jurídica de los menores es muy limitada. Con esto quiero decir dos cosas. En primer lugar, que la información quizás indirecta que más nos puede resultar útil es la que proviene de fuentes que no son jurídicas, sino que son fuentes literarias y que son fuentes de Atenas, ¿no? Es decir, estamos con un ejemplo muy particular de una polis que sabemos no era la polis paradigmática, ¿no? Sino que precisamente era una de las ciudades-estado, digamos, más menos habituales en cuanto a su proyección, a su alcance, a su tamaño, etcétera, etcétera. En las fuentes literarias, lo que sabemos es que, y en este sentido no estamos muy lejos del derecho romano, el padre de familia, lo que en griego llamamos el kyrios ateniense, podía ejercer acciones de violencia de manera lícita respecto de los menores. Esto está testimoniado. De hecho, tenemos testimonios incluso y trabajos al respecto que después puedo compartir respecto de la exposición de los menores, los niños expuestos frente a determinadas circunstancias. Esto era un fenómeno muy habitual. Y con respecto a la tortura de los menores, no hay casos registrados. De hecho, es más, debo decir que tampoco tenemos casos registrados fehacientes respecto de la tortura de esclavos adultos. La Básanos, de hecho esto es una discusión en la doctrina, la Básanos, que es la tortura de esclavos, como decía Mariana, precisamente porque los esclavos se consideraba que solamente podían dar un testimonio válido bajo tortura, puesto que si no iban a eventualmente brindar información que no podía de ninguna manera ser considerada verdad. No tenemos testimonios concretos respecto de la efectiva realización de una Básanos en el marco de alguna acción judicial en Atenas. Lo único que tenemos son
referencias, testimonios en la oratoria respecto de un sometimiento potencial a la Básanos en caso de que mi adversario así lo requiera. Es decir, casi como una especie de ofrecimiento unilateral de los propios esclavos para que sean sometidos a juicio como manera de reforzar los argumentos del propio orador. Pero no tenemos casos registrados. Tenemos sí en la comedia, en Aristófanes, un caso de una Básanos invertida, ¿no? Esto es muy cómico, donde el esclavo se disfraza del amo, el amo se disfraza del esclavo para ser disimulado, y aparece un litigante que exige una tortura del esclavo y, por supuesto, esto es muy cómico porque el esclavo disfrazado de amo no tiene ningún empacho en hacer torturar a su verdadero amo que lo había maltratado en cuantiosas oportunidades, ¿no? Esto está en Ranas de Aristófanes. Pero insisto, estamos siempre en el ámbito de la tortura de esclavos adultos. Con respecto a los menores, no hay información disponible, ¿no? Nos pasa algo parecido con las mujeres, ¿no? Respecto de las cuales, si bien hay más trabajos escritos, lo cierto es que el rol de las mujeres en las tramitaciones judiciales sigue siendo un gran interrogante, porque las fuentes o son contradictorias o están ausentes, ¿no? Y eso genera un problema para los historiadores del derecho. Muchas gracias. No, de nada, Salvador, y gracias de vuelta por el interés. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Perdón, un comentario. Acabo de subir al chat cómo se distribuye en España el libro. Y puse el link de la editorial para que puedan acceder a él. Ok. Muchas gracias, María. Lo acabo de ver. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Ya están internacionalizados, definitivamente. Dottore Aldo Andrea Cassi, avanti. Buonasera. Buonasera, buonanotte. Puedo hablar en italiano? Puoi. Sì. Avanti. Grazie. Senza problema. Ho ascoltato con molto interesse e mi parece una obra importante e spero che possa essere acquistabile anche in Italia. E una pregunta: credo che sia molto importante riflettere sul derecho nella Grecia antica, che ci ha dato delle categorie esplicite di pensiero, ma anche dei meccanismi impliciti, inconsci, raccontati dal mito e quindi ancora esistenti nell'oggi. Di questa doble anima, no, apollinea e dionisiaca della legge, perché Eumenidi nell'Orestea nascono dai Rinni, la vendetta terribile, violenta, diventano Eumenidi, divinità della giustizia, ma conservano, ci racconta Eschilo, il lato terrifico, la paura, la deterrenza, il terrore. E anche sull'Antigone di Sofocle c'è una nuova lettura storiografica. Volevo sapere se nell'opera ci sono anche questi aspetti, diciamo, mitologici e antropologici del rapporto legge-violenza con questa doble anima. Grazie. Muchas gracias, Aldo. Empiezo yo y luego, Edu, si querés retomar. Sí, evidentemente, cuando uno propone una obra sobre ley, fuerza y violencia, los cruces evidentemente son múltiples, ¿no? Y muchos de esos cruces tienen que ver precisamente con la lógica mítica, con la lógica mitológica, donde efectivamente también hay un ejercicio de la justicia y de la corrección a través de esta lógica que Esquilo muestra muy bien en la Orestía, del pasaje de una venganza doméstica y de una venganza de sangre hacia una progresiva institucionalización.
Ninguno de los trabajos del libro de manera explícita trabaja la cuestión del mito. No hemos escogido ningún capítulo puntual que trabajara la violencia en el mito y el modo en que esa violencia mítica sería una manera de pensar la lógica del derecho y la imposición jurídica. Esto no quiere decir que los capítulos no trabajen en algún sentido con la dimensión cultural, ¿no? Es decir, muchos de los trabajos, estoy pensando en el trabajo de Michael Gagarin o el de Laura Pepe, trabajan necesariamente con una especie de mirada antropológica de la violencia, que de alguna manera está imbuida en estas consideraciones también del orden de lo religioso y de lo mítico, ¿no? Es decir, esta idea de que la violencia responde a parámetros colectivos que tienen que ver con una fuerte impronta social, ¿no? Y que los modos de producción de los dispositivos de la justicia tienen que ver con el marco de pensamiento en el cual están involucrados. Y en ese sentido tocan de manera lateral aspectos vinculados con el mito, sobre todo cuando en el libro se citan algunos ejemplos de tragedia para comparar con el conocimiento que tenemos de fuentes más específicas respecto de lo que estaba aconteciendo en la Atenas clásica. Pero la pregunta de Aldo creo que nos lleva a la necesidad de seguir pensando el tema, ¿no? Y quizás empezar a pensar un nuevo volumen o algunas reflexiones, digamos, que incorporen también otras miradas sobre lo violento y lo justo, sobre lo violento y lo jurídico, que necesariamente en el recorte que hemos hecho me parece que no hemos podido tampoco incluir de manera tan clara, ¿no? Pero me parece que ahí hay un tema para seguir explorando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emiliano. Y bueno, como buen internacionalista, ya conseguiste que los temas que trabajás vos son internacionales y ya conseguiste que tu libro esté cruzando el océano y despertando el interés de los investigadores del otro lado, ¿no? Así Impecable. que, Gracias al instituto también por habernos, esto no lo dije, pero lo quiero decir. Viviana siempre nos impulsa a presentar los libros y a participar de estas reuniones, así que le quiero agradecer personalmente porque sé del aprecio que tiene respecto a nuestro grupo de trabajo y siempre está ahí pendiente de nuestros avances y ahí dispuesta también a ayudarnos a difundir estos productos. Así que, Viviana, muchas gracias a vos personalmente por tus ganas y por tu esfuerzo. gracias a ustedes, que son un grupo que trabaja muchísimo. Y bueno, el instituto está para eso. El instituto está para estimular la investigación en historia del derecho, para defender la disciplina en todos los ámbitos. Así que para nosotros es un placer. Nuestro instituto nació como Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Argentino. Pero en algún momento debiéramos revisar nuestros estatutos porque, como dije antes, nos internacionalizamos, los temas que ahora trabajamos y que nos interesan por el espacio que estamos dando son temas internacionales y vos mismo sabés que es muy difícil trazar el límite entre lo que es de interés para la historia del derecho argentino y qué es de interés para el resto de los países. Es muy difícil con la circulación de ideas, con los trasplantes jurídicos. Hoy en día es imposible acotar a, no, esto es historia del derecho argentino. Nuestra jornada de historia del derecho, que se hace en 2 años, cada 2 años, que históricamente han sido federales, ahora son internacionales. Los artículos que se publican en la revista de Historia del Derecho son artículos que interesan y que movilizan a todos los historiadores del derecho. Y además, también hemos abierto las puertas a la gente que hace antropología jurídica, filosofía del derecho, historia social. Así que si logramos conseguir eso, nuestra misión como instituto se habrá cumplido. Así que valoramos muchísimo que ustedes tengan lugar de radicación en nuestro instituto y valoramos muchísimo toda la gente que nos sigue en nuestras actividades de los jueves, todos los que nos mandan artículos para publicar en nuestra revista, todos los que quieren seguir formando parte de este instituto. Así que yo les agradezco a ustedes, al equipo,
que elaboró este libro, a los presentadores, a los asistentes a la reunión de hoy. Los invito a seguir participando de nuestros encuentros. La semana, en el mes de mayo, fines de, creo que mayo y junio, vamos a hacer la segunda parte de nuestro curso de archivología, que se inició el año pasado con una parte introductoria y ahora avanza sobre cuestiones más que tienen que ver con todo el tema de la informatización y tecnología de los archivos. Va a ser de vuelta híbrido. Acá Salvador es un egresado de ese curso, así que bueno, los espero y espero que también difundan este curso, que el flyer ya está subido a nuestra página web. Y también este año vamos a seguir con presentaciones de libros y también estamos tratando de reflotar nuevamente o repetir en los conversatorios sobre la historia del derecho en otras partes del mundo, que se vienen haciendo hace varios años, que están siendo objeto de una obra colectiva, y este año vamos a seguir con los países que nos faltan. Así que les agradecemos mucho a todos y bueno, y les pedimos que sigan participando y sigan acompañándonos en nuestras actividades. Saludos a todos. El jueves que viene es Semana Santa. Nos vemos el otro. Chao. Buen fin de. Chao, gracias.